Hoy es lunes 6 de julio. Ya podríamos decir, podríamos decir que el 2027 está muy cerca. Solo a 5 meses de que termine el año. Y un mes como este, hace 2 años, me parece que se cumple o el 18 o el 24 o el día 5 de julio, un día parecido, de julio, se lanza a procurar la candidatura del PLD para ser el próximo presidente, el compañero Francisco Javier García. Y anuncia al país sus aspiraciones, aún no habiendo tomado posesión del nuevo periodo gubernamental que iba a encabezar el señor Abinader. Y anuncia de un plan que ha elaborado sobre la base de un estudio que ha realizado de todo el proceso histórico de la sociedad dominicana y que hoy lo lleva a emprender ese camino, decía él, con la certeza de que la ganancia era inevitable porque los deterioros que estaba experimentando el país eran muy notables y muy perjudicial para toda la población, y que de continuar una situación como esa, los dominicanos y las dominicanas iban a pasar tiempos muy malos. Así ha sido, así se ha venido desarrollando el proceso, y ya hoy en este mes se cumplen 2 años de ese anuncio que hizo Francisco Javier. Hoy haremos unas reflexiones un poco especiales, un tanto alocadas, porque de la cabeza he tomado notas del proceso electoral que ha experimentado el país desde el 1973 a la fecha. Digo desde el 1973 porque fue cuando Juan Bosch fundó el Partido de la Liberación Dominicana para que dirigiera la nación en su momento y transformara toda una estructura arcaica y convirtiera a la nación en un país donde el desarrollo, el progreso y el bienestar de todo los dominicanos fuera el estandarte para hacer realidad que toda la población alcance niveles mejores de existencia. Bueno, se ha desarrollado todo el proceso a partir del 1973 a la fecha, y estuvieron preñados de contradicciones. Y cada vez que se acercaba una fecha, y es natural que un partido en formación se le presentara la oportunidad de participar en un proceso electoral frente a la nación, pues surgieran contradicciones, y efectivamente el PLD no escapaba a esa situación, porque además era un partido de liberación nacional. Y luego es que Juan Bosch, sobre la base de ese principio de la liberación, entiende y aplica a la realidad, a la fórmula de aprovechar cualquier circunstancia para participar y lograr alzarse en su momento con la dirección del Estado para transformar las estructuras que gobernaban el Estado dominicano. Bueno, de eso vamos a hablar un poco hoy, pero aprovecho el 6 de julio, hoy, que el licenciado Ángel Julián Cerulle, un gran jurisconsulto, sobre todo la materia laboral, que ya ha desaparecido, porque eso se desapareció con los gobiernos de Leonel Fernández. El derecho laboral de los trabajadores fue muy afectado por ese gobierno, por los matices neoliberalistas de su régimen y de su gobierno, y ya ustedes conocen un poco la historia. Y hemos decidido hacer este esfuerzo para
ver cómo se desarrollan los acontecimientos, y el 6 de julio efectivamente es fecha de cumpleaños del licenciado Ángel Julián Cerulle, un gran profesional de la abogacía y que hoy a los 80 años de cumplido aún ejerce tu profesión de lo que vive dignamente. Felicidades, Ángel Julián Cerulle. Larga vida. Bueno, y un partido en formación, reiteramos, surgieran divergencias a lo más natural, más aún bajo la consigna de liberación nacional. A pesar de las fuertes concepciones ideológicas y políticas de su fundador, no fueron suficientes que en una sociedad burguesa y pequeño burguesa no surgieran contradicciones y grietas que ponían en juego los objetivos que se había planteado su fundador, profesor Juan Bosch. Sí que los procesos electorales entrañan una serie de contradicciones y de luchas internas, tanto en el partido como en los partidos que te adversan, que en algún momento se convierten hasta enemigos tuyos y quieren tu muerte, quieren tu destrucción, quieren jugar un papel de esa naturaleza, equivocado, pero bien. Aún los esfuerzos de los enemigos del PLD logra bajo conducción de Juan Bosch ganar las elecciones en el 1990. Para ir avanzando, le damos un empujón al tiempo, de forma tal que podamos abarcar lo más posible sobre este proceso y sobre este intento de hacer reflexiones sobre los procesos electorales que hemos tenido y cómo inciden en las estructuras internas de los partidos, cualquier partido. Muestra de ello fue el proceso del Partido Revolucionario Dominicano, cuando participó el señor Miguel Vargas, Rafael Hipólito Mejía, y la enemistad y la división del partido estuvo sellada con sangre, no de muerte, pero con sangre, porque jamás volvieron a tener encuentro alguno. Pero como siempre, en América Latina, y para muestra es suficiente un botón, podemos hablar del proceso más reciente de El Salvador, de Honduras, de Bolivia, de Colombia, de Brasil. Sí, de Brasil, porque de alguna manera el imperio no se opuso al ascenso de Lula. Le intentaron dar un golpe de Estado y el imperio no lo apañó, porque si lo apaña se lo llevan de encuentro. Lo ayudan a subir, pero intentan darle un golpe de Estado, luego rectifican, lo apañan y hoy Lula es el presidente que objetó el triunfo de manera contundente del presidente Maduro en Venezuela y negó su triunfo porque a él no le mandaron una carta con unas cuentas que él quería, pero de repente reconoce como presidenta legítima de Venezuela a la presidenta Daisy Ramírez. Daisy, no se entiende eso. Porque si el presidente Maduro era un presidente inorgánico, entonces ¿cómo su vicepresidenta, que es él quien le elige, es orgánica? Eso tiene usted que explicarlo, señor presidente Lula, al mundo. Porque si no, su figura y su conducta y su integridad te va a quedar cuestionada, porque no crea que los asuntos pasan así y nadie se da cuenta. Usted debe explicarlo muy bien claro eso. Y usted nunca ha dicho nada de manera concreta ni de manera que lo identifique a usted como un hombre defensor de los derechos individuales del ser humano, del apresamiento que se le hizo con el uso de la fuerza de una potencia más grande, de una de las potencias más grandes del mundo, tal cual le hicieron a Toussaint Louverture. En una batalla, en una de las negociaciones, los franceses lo hacen preso, se lo llevan a Francia, lo meten en una gástula ahí, en una solitaria, y
y provocan la muerte de Toussaint. Eso quieren hacer con Maduro. Y Lula no ha dicho nada sobre eso. El defensor de los derechos de los trabajadores del Brasil. Qué bien. Decía el presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, no es como tú comienzas, es como tú terminas, porque si no, Polibio Díaz hubiera sido uno de los presidentes más grandes del mundo. Pero terminó como un vándalo, como un bandido perfecto, un usurpador de los derechos del pueblo mexicano y como uno de los entreguistas más grandes, porque entregó parte de las riquezas más importantes del pueblo mexicano al Imperio del Norte. Pues en estos países, a la clara, no, yo quiero de presidente en Honduras a fulano, que lo pusimos en libertad para que era un narcotraficante o que fueran a gobernar en Honduras, en Bolivia. Y así se comporta el imperio con nuestros países. Lo que es complicada las negociaciones. Ya para estos tiempos con el imperio por esa situación. El PLD logra junto al PRD variar el tiempo de gobernanza al Partido Reformista en uno de los procesos en que vuelve el presidente Joaquín Balaguer, le dobla el pulso al desarrollo histórico del país imponiéndose. Esto ya para el 1994. Tiene que, bajo un acuerdo político que se hizo, donde participó el PLD, el PRD y las instituciones más importantes del país, incluyendo la Iglesia Católica, cede convocar elecciones para 1996. El PLD logra, junto al PRD, ese gran éxito. Para el 1996 se estableció la celebración de nuevas elecciones. Y para ese proceso electoral de selección de candidato de los candidatos a la presidencia por parte de la población dominicana, tiene que elegir para quién será el nuevo presidente. Y en esas elecciones los compañeros, procurando la candidatura del partido, se lanzan a Leonel Fernández, compañero Botello y Euclides Gutiérrez. Leonel Fernández con un discurso bien decoradito de empujar a este país por un sendero de un gobierno más próspero en el sentido de su estructura de gobernanza y más democrático y más participativo, y a nivel internacional con más vigencia en todas las actividades que competían a los países. Es decir, que es competencia de los países participar en estos foros internacionales para interactuar con los demás países y ponerse al día en todo lo que tiene que ver los avances que vienen experimentando sobre la gobernanza y sobre las relaciones entre las naciones y todo lo que tiene que ver con lo geopolítico. Para entonces, pues, Estados Unidos era la potencia más grande del mundo y él era la potencia única. Así que él, y lo fino, se adhirió a todo ese proceso y logra la nominación con una mayoría aplastante, el compañero Leonel Fernández. En su equipo fungía como coordinador nacional el compañero Danilo Medina. Danilo Medina, en su oportunidad, de acuerdo a comentarios que se han hecho, cosas que no tengo documentación fidedigna, de que cuando Juan Bosch propone su vicepresidente, elige a Danilo y Danilo
A partir de ahí le plantea al comité político que para ese puesto que estaba en mejores condiciones era Leonel Fernández. Es decir, que le cedió a Leonel Fernández la posibilidad de ser el candidato en una de las elecciones al profesor Juan Bosch. Y de ahí se destaca, esto fue para el 1994. Sí. Pero ya entonces Danilo y Leonel empiezan una amistad con una fortaleza única y hacían planes juntos. Luego del triunfo, el compañero Danilo Medina, luego del triunfo de Leonel Fernández en las elecciones del 1996, es un juego de datos, de fechas que he tratado de orquestar desde mi punto de vista como reflexiones, no como un documento de fortaleza, de investigación científica, no, son mis reflexiones. Tengo derecho a equivocarme, pero no son para apañarme la confianza de nadie en particular, sino que son mis reflexiones. Y tengo el derecho además de anunciarla al mundo, ya que por este medio se permite anunciar y se permite interactuar con toda la población del mundo, porque si por casualidad alguien en Indonesia le da su YouTube y si allá funciona bien el YouTube, pone una R, le sale Rafael Cerulli y él accesa, va a ver las reflexiones de Rafael Cerulli en Indonesia. Y por eso, cuando gana Leonel y al ser Danilo Medina el que coordinaba todos sus planes que tenían que ver con el proceso de la candidatura a las elecciones de 1990 por el PLD, es quien más conoce todo lo que entraña de objetivo que se había planteado Leonel para gobernar, y sobre esa base delegue en Danilo que se le presente la propuesta de la conformación del gobierno que él encabezará y por lo tanto armar el gabinete para dirigir los destinos de la nación. Y así sucedió, y Danilo Medina jugó un papel de primer orden en ese gobierno, y fue un gobierno que sacó del espanto al país y empezó a democratizarse todo lo que era la estructura palaciega, las estructuras de las instituciones públicas, todo empezó a transformarse de una manera trascendental, movida y logrado de gran manera que se modernizaran en esos 4 años que encabezó Leonel Fernández, donde Danilo Medina jugó un papel de importancia. El primer año fue de aprendizaje de ese cuatrenio, ya que el líder del partido, Juan Bosch, comienza un progresivo deterioro de su salud, y por lo que ya no podía intervenir en los asuntos del gobierno, aunque nunca lo hizo, los momentos que él tenía fortaleza. Y ya para esa época se fortalecería el neoliberalismo, que consistía que donde el sector privado se beneficiara de las mieles del poder y decidiera qué se hacía y qué no se hacía con las empresas estatales, porque eso había que disolverlo ya que no funcionaban, y que era el sector privado que tenía que administrar todo esto, porque eso sí funcionaba. Claro, funcionaba muy bien para aglutinar todos los recursos del mundo y todo el poder económico concentrado en pocas manos, y en la mayoría de la población pues padeciera dificultades y generara desempleo, generara el bajar la calidad de vida de la población. Eso es caso terrible, eso es un caso terrible. El neoliberalismo ha representado
que la pobreza en el planeta se disparara a un porcentaje nunca visto en la historia de la humanidad y concentrar toda la riqueza en pocas manos. Ese es el neoliberalismo. La concentración del poder económico en pocas manos y la población desorbitantemente cayera en niveles de pobreza nunca vista. Para las elecciones del 2000, dos compañeros participan en el proceso interno del PLD, dos excelentes compañeros, del cual el compañero Danilo Medina logra la candidatura del PLD y se pone en marcha, luego de haber ganado el proceso al compañero Jaime David Fernández, todo un plan de alcanzar el poder político que arrancó en el 98, 99, algo por ahí. Y fueron unas contiendas electorales muy cerradas que se celebraron y el porcentaje de ventaja de los contrincantes eran Danilo Medina y el presidente Rafael Hipólito Mejía, y Balaguer, que tenía un poder sobre gran parte todavía preservaba un poder tangible en muchas instituciones y sobre todo en su base social que lo apoyaba siempre, que era alrededor de un 30%, siempre lo apoyó la población. Es decir, que la población estaba dividida entre los conservadores y los demócratas que aspiraban a que este país se dirigiera con más apertura. Efectivamente, Balaguer declara vencedor a Rafael Hipólito Mejía y ahí termina el proceso. Danilo Medina lo reconoce. Muy bien, se prepara Danilo Medina, sigue preparándose, sigue armando sus equipos que iban a operar alrededor de él, dentro del partido, como siempre ha sido así. Cada quien hace un equipo y ese equipo entonces trabaja a favor de un plan, de un proyecto que algunas de las personas más destacadas del desarrollo de los partidos plantean que van a participar en todo lo que tiene que ver las contiendas electorales para dirigir y ser el primer mandatario de la nación. Y eso lo hizo Danilo a la perfección. Y ya para las elecciones del 2004, Danilo contaba con una estructura muy poderosa, pero aún así, el presidente Leonel da muestra de insistir en volver a reelegirse. Al tener Danilo esa fortaleza tan importante ya en el 2004, para el 2004 tenía una fortaleza importante y esa militancia del partido que apoyaba a Danilo Medina se constituyó en una muralla que impidió que Leonel Fernández llevara a la realidad los deseos que tenía de volverse a reelegir. Y antes, pues, para el 2004, el compañero Danilo vuelve para las elecciones del 2004. Danilo Medina es quien coordina todo el trabajo de la postulación del presidente Fernández para gobernar el país en el 2004 y son gananciosos. Lo que no se sabe sobre ese proceso, porque no tenemos fuentes fidedignas, de si hubo acuerdos de sucesión para la próxima contienda, es decir, para el 2008. Bueno, ya para el 2008, entonces, transcurrido los primeros 2 años del gobierno neoliberal de Leonel Fernández, Medina lanza su precandidatura y empieza a armar el muñeco y toma fuerza y se convierte en una lucha, podría decirse en el jergón popular, a muerte, donde el presidente Fernández, se lo permitía la ley, decide reelegirse nueva vez,
Si hubo acuerdos, se violaron. Por eso digo que no tenemos datos fidedignos de si hubo acuerdo o no hubo acuerdo en el 2004 para Danilo dirigir la campaña y participar entonces en el 2008 como el candidato a la presidencia del partido. Pero Leonel se plantea reelegirse y participa como precandidato a ser el candidato para el 2008, y el asunto termina planteando Danilo Medina que el Estado, todas sus estructuras, lo vencieron. Es decir, el Estado le ganó la contienda interna a Danilo Medina, pero no así, siendo Danilo Medina un hombre de unas convicciones muy fuertes. Pero es bueno destacar que todos los ministros para el 2004, 2008, hacen fila común con la reelección de Leonel y se integran de manera militante a que Leonel Fernández vuelva a ser el candidato del PLD para el 2008. Y esa alianza de todos esos sectores de poder que ya había alcanzado el PLD es que permite que Leonel y el Estado aplastaran las aspiraciones del presidente Medina para el 2008. Reiteramos que con la fortaleza que había logrado Danilo Medina a lo interno del partido, para el 2008-2012 empieza a desarrollar un trabajo muy arduo, vinculándose a los sectores externos de la sociedad, porque fue uno de los fuertes siempre de Danilo, que motivó el apoyo de los sectores de la sociedad a sus aspiraciones. Siempre habían organizaciones, ya sean populares, organizaciones empresariales, organizaciones profesionales, que aspiraban las aspiraciones de Danilo Medina, y él la orquestaba de manera perfecta con las estructuras del partido, y eso le daba una fortaleza enorme. Por lo que para las elecciones de 2012, Leonel Fernández, que planteó ya para el 2010, 2011, la posibilidad que el pueblo le rogaba que él fuera nueva vez el candidato del PLD, y hizo un espectáculo llevando millones de firmas donde el pueblo Bueno, fue un montaje muy bien hecho por uno de sus más cercanos funcionarios que tuvo, que fue un gran servidor de Leonel, que hicieron un espectáculo en un lugar público, donde le presentaron a la población que ella le pedía a él que volviera a participar de manera solayada, pero esa fortaleza de Danilo impidió entonces eso, y pasa Danilo Medina a ser el candidato del PLD para las elecciones de 2012. Claro, ya ahí empezaban a notarse las fricciones que se daban, como las fricciones que suceden entre la capa tectónica de la Tierra, que producen terremotos enormes. Es igual en los seres humanos. Esas fricciones producen terremotos espirituales y de condiciones de percepción de por dónde deben encaminarse los esfuerzos, y eso produce una hecatombe en las relaciones humanas. Bueno, ya para ese periodo de 2012, Leonel se ve obligado de alguna manera a apoyar las aspiraciones de Danilo Medina a ser el presidente, porque había amenazas muy serias. Ya le habían hecho una terrible a raíz de haber salido de la presidencia en el 2000, cuando la presidencia de Hipólito Mejía, que tuvo que ir a justicia, y ahí lo maltrataron, y en fin, lo engrandecieron. De todas maneras, le dieron todo el partido lo apoyó, y a Hipólito Mejía pues dejó todo eso más tranquilo. Luego se dedicó a gobernar los primeros 2 años. Fueron muchos éxitos, pero a partir de ahí empezó a tener problemas, porque ya empezaba el forcejeo para un nuevo proceso que se
nuevo proceso que ya venía y estaba encima de las personas, por lo que había que apurarse, e Hipólito opta por la reelección. Y eso ya empieza a agrietar su gobierno, a producir roncha, y él se impone y pasa a ser el candidato a la presidencia en el 2012. Todo el mundo lo daba como un hecho que ganaba, las encuestas, todo, pero el presidente Medina, que es un trabajador incansable y que es un orquestador importante de proyectos y hacerlo realidad, logró derrotar al presidente Mejía en una contienda muy cerrada también. Ya para ese periodo del 2012-2016, Leonel intenta participar nueva vez para un tercer periodo, 2012-2016, así que va a durar 20 años más gobernando. Pero la fuerza danilista, como una muralla, se lo impide, y a partir de ahí la divergencia se profundiza y aparece un nuevo participante, Francisco Javier García, que ya venía jugando un papel de primer orden en todos estos procesos porque ya tenía un dominio del control de lo que tenía que ver con los procesos electorales, las mediciones, las estrategias, de cómo se comportaban las sociedades frente a una situación, cómo él tenía la habilidad de analizar dónde era lo débil, lo fuerte de una encuesta, y esto lo fue posesionando en el corazón de la nación, de la población, de la nación, pero sobre todo en el corazón y en el espíritu de los PLDistas, que cuando las encuestas le daban duro, pues tenían que salir Francisco Javier a denaturalizar la esencia que se procuraba con esas encuestas de disminuir las posibilidades del PLD, y él entonces reanimaba. Era como reanimar a una persona cuando cae en un estado de letargo y vuelve a la vida. Con esos análisis y esos cuestionamientos a los resultados que Francisco Javier lo discutía con todo lo que querían discutir con él al respecto, servían para la militancia del PLD como un reavivador de la suerte, la esperanza y del futuro de la militancia del PLD. Así se vio siempre y participa entonces en ese proceso 2016 para el 2016-2020 y declina a favor de Danilo por entender que Danilo merecía reelegirse. Y así lo hace, lo apoya, y él pasa a ser el coordinador de la campaña de Danilo. Y ya para el primer gobierno se vislumbraba un distanciamiento enorme entre Danilo y Leonel, y se fue orquestando ahí en ese distanciamiento, porque el primer gobierno de Danilo venía orquestando una serie de planes en materia de fortalecer la energía eléctrica, la educación, la salud, la participación del pueblo en todos los proyectos y programas de desarrollo social que puso en marcha Danilo Medina, así como la asistencia directa en persona al área rural para elevar y desarrollar toda la estructura productiva del sector agrario. Y la agropecuaria se disparó en este país de forma tal que la alimentación del pueblo, el 85% se producía aquí. Diferente ahora que hay que traer de fuera hasta los chicles, la menta, hay que traerla de fuera. Y esto entonces distanció aún más el gobierno de Danilo Medina del presidente Leonel, por lo que las diferencias por dónde llevar el desarrollo del país se profundizaron, tornándose irreconciliables entre Danilo y Leonel. Pero ya para el primer gobierno se dieron pasos importantes de parte de Leonel de intronizarse en un frente político. Y participaban los movimientos, muchos de sus dirigentes que habían formado fila aparte con Leonel, participaban con los que adversaban a Danilo.
Y ya se veía que no había manera de unificar, porque se hicieron grandes esfuerzos, inclusive reuniones que se convocaron en una mansión que hay en Juan Dolio, de propiedad de la Presidencia de la República, donde los presidentes van a pernoctar y a descansar. Ahí logró la Iglesia Católica, lograron sectores empresariales reunir a Danilo Medina y a Leonel Fernández, pero ¿qué va? Ya las frisuras habían provocado terremotos muy fuertes. Y Danilo logra imponerse sobre Leonel y logra la reelección para un nuevo periodo 2016-2020. El progreso del país era indetenible en educación, reiteramos, en salud, en las matrices principales que generan el bienestar de una nación. Ahí participó Danilo arduamente para apoyar el desarrollo de todas estas estructuras y que el pueblo dominicano alcanzara mejores niveles de vida, y por eso la consigna de hoy: en los gobiernos del PLD vivíamos mejor. Y para eso, pues, hoy el PLD tiene un gran evento que lo va a realizar en el mes de octubre de este mismo año, para elegir el que será la propuesta de candidato a la nación, donde el PLD lo ratificará bajo la ley de la Junta Electoral, para que sea y represente al partido y sea ganancioso y cumpla uno de los anhelos más queridos por los hombres y mujeres del PLD, y lo diremos más adelante. El progreso del país era indetenible y no había manera de desacreditar todos los esfuerzos que había hecho Danilo para lograr los avances que se habían experimentado a la fecha. Y esto todo entonces provocó un crecimiento económico tangible. Bueno, en ese proceso el presidente Leonel da paso firme con los adversarios del PLD. Ya para esa fecha entonces inicia Leonel una nueva intención de volver al gobierno, creando un equipo con sus seguidores que habían sido ministros de él, de lo más cercano, e instala todo un plan y orquesta todo un movimiento para participar en la selección interna del PLD, para él volver a ser el candidato en el 2020. Es decir, era un ególatra. Pero aún así había dado paso ya para ir formando movimientos y amparándose en sectores pseudo-izquierdistas y hasta con el mismo PRM para él ser el que participara en el PLD como el candidato a la presidencia del 2020. Pero un ministro muy cercano a Danilo Medina se lanza a las aspiraciones presidenciales y al proceso interno del PLD como precandidato y disputarle ser el candidato del PLD al presidente Leonel Fernández. Mucha de la gente eso entendió que era muy difícil lograrlo, porque era un prácticamente desconocido, pero era el ministro más cercano del presidente Danilo Medina. Y ese hecho cambia el destino que tomará un proceso como ese en un país como el nuestro, donde el presidente tiene un peso específico enorme. Bueno, y ese ministro logra emprender ese vuelo y alcanza un auge enorme porque todo el danilismo se vuelca en apoyo a ese compañero que optó debatirse con Leonel para ser el candidato del PLD, que es el compañero Gonzalo Castillo. Fue un proceso muy cerrado, donde claro, tuvo un monitoreo muy serio de las partes encontradas,
Y como había de esperarse, el ministro más cercano del presidente logra el triunfo en buena lid. Leonel no lo reconoce, ya las grietas y los roces entre esas dos placas humanas habían producido terremotos enormes entre ellos y sus seguidores. Claro, sin llegar la sangre al río, no hubo sangre, no posiciones políticas, como hasta hoy han sido así. Diferencias de posiciones y de visión de cómo deben desarrollarse los acontecimientos en nuestro país en el orden político. No ha habido agresiones, no ha habido nada y todo se desarrolla con mucha normalidad y mucho respeto. Y esa lucha cerrada le gana al presidente Leonel. Se rompen las relaciones, Danilo-Leonel, más adelante. El presidente Leonel, pues, entiende que ya no hay espacio para el PLD, cosa que fue una acción muy desesperada porque espacio tenía de sobra para volver a recuperar su dominio en el liderazgo, pero tenía que trabajar duro para eso. Prefirió entonces comprar una franquicia y crear un partido nuevo que lamentablemente se levantó la falda y se le vio todo porque esa acción fue su primer paso para demostrar que se iba a producir una alianza donde la fuerza pseudo-izquierdista, la fuerza del PRM que encabezaba ese proceso en el proceso político dominicano, apadrinado por la embajada, ya le hemos explicado cómo la embajada tuerce el rumbo de la historia de los países como el nuestro y de los países como europeos, de la primera potencia mundial a la fecha. Sí, y definitivamente las relaciones de Danilo-Leonel se rompen y Leonel logra, junto a todos estos sectores, desplazar el gobierno del PLD y permitir que surgiera el Partido Revolucionario Moderno, quien es el responsable, Leonel, de todo el desastre, junto al PRM, que se ha producido en estos 6 años prácticamente de gobernanza, de esos sectores que nunca han dado pie con bola para lograr conducir este país por los rieles de desarrollo y del progreso, y mucho menos para generar bienestar colectivo, porque siempre nos ha generado para grupos específicos. Bueno, y ahí se evidenció que Leonel fue la jugada más importante de la embajada para dar el punto de partida y el estoque mortal a la gobernanza del PLD. En lo adelante siguieron, luego de desplazar el PLD, siguieron los intentos de destruir el instrumento político que fundó Juan Bosch. El instrumento político que fundó Juan Bosch para liberar a la nación del atraso. A eso se prestó Leonel, de ese hombre de quien él estuvo al lado de él por mucho tiempo. Por eso no se extrañe cuando un general en China es purgado porque le está sirviendo a los organismos de inteligencia de los países adversarios de China. Es que el ser humano es así, se presta a muchísimas acciones en detrimento o a favor de un proyecto que tenga. Hoy, cuando todo ha retrocedido, emprende desde hace 2 años con un plan ajustado a la realidad política, el cual se compromete con los dirigentes del partido ponerlo en marcha a ese plan,
Pero junto con la alta y la dirigencia a nivel provincial del PLD en todo el país y el compañero Francisco Javier García, quien avanza en alianza con la población de una manera extraordinaria en procura de alcanzar la nominación a la candidatura a la presidencia de la República por el PLD. Y para eso se ha convocado una consulta con la población para julio. Me parece que para el 18 de julio, donde podrán participar en ella las personas que no militan en los otros partidos, pero que están en el padrón de la Junta Central Electoral, que no tengan militancia política. Si tienen militancia política de otro partido, no pueden participar. Pero sobre todo la participación ardua, intensa e íntegra, animosa y de mucha alegría de los hombres y las mujeres del PLD, porque aspiran a que se haga realidad lo que ha planteado Francisco Javier del desarrollo de su plan para alcanzar la candidatura y ser el presidente de la República y gobernar junto con los hombres y las mujeres que han apoyado su plan y su proyecto para que se gobierne a favor de la nación dominicana. Y es importante señalar que este proceso nada tiene que ver con el proceso del 2020. En el sentido de que tenemos un presidente del partido que se ha declarado veedor, es decir, cuidador, que va a vigilar de cerca el proceso de forma tal que la imparcialidad sea el norte que va a consolidar el triunfo de uno de los compañeros que logre alcanzar una mejor aceptación de los hombres y de las mujeres del PLD, porque sea quien ha trabajado más, que sea quien se ha entregado más, quien ha dedicado todo el tiempo necesario para convencer y dar a entender a los hombres y las mujeres del partido que llegó el momento de volver a gobernar. Y eso lo ha hecho Francisco Javier. No hay manera de que esto vuelva atrás, porque ya hay una alianza entre la mayoría de la dirigencia de hombres y mujeres del PLD y de una alianza que se está produciendo indisoluble entre Francisco Javier García y la población dominicana, donde todos los sectores lo ven con unos ojos muy buenos para que conduzca los destinos del país a partir del 2028 y volvamos a alcanzar mejores niveles de vida en nuestro país. Este proceso, bajo la conducción del compañero Danilo, no hay manera de que con la intención, con la determinación y con las aspiraciones de fortalecer el partido que tiene el compañero Danilo Medina, pueda hacer variar la historia. Pero mucho menos variar la historia del triunfo, del plan que ha elaborado Francisco Javier para ganarlas y ser el presidente que habrá que tenerlo como referencia en la historia dominicana, a partir de los logros que alcanzara Danilo Medina en los 8 años de su gobierno. Y ha despertado una esperanza enorme en los PLDistas, porque una de las aspiraciones que ha expresado la militancia del PLD, que alberga su corazón, es volver a gobernar la nación junto a todos los sectores de la sociedad, para que volvamos a vivir en armonía y con alegría por las gestiones de gobierno que están procurando que todos vivamos en mejores condiciones de vida. Ahora bien, si no se garantiza el proceso con transparencia, estaríamos a favor de la destrucción de la obra maestra de Juan Bosch. Por eso establece Francisco Javier de manera meridiana: de quien se oponga al proceso interno del PLD está actuando a favor de los adversarios del partido, está trabajando a favor del PRM, a favor de Leonel, a favor de los izquierdistas, que son los que gobiernan, porque procuran que ellos sigan gobernando. Si el compañero que se preste para
tratar de negar que el proceso del PLD es bueno y válido, como lo concibió el partido, el comité político del partido, que es el órgano de más trascendencia, y quien administra todo lo que tiene que ver con la política del diario vivir del PLD, entonces está trabajando en dirección contraria para beneficiar a los adversarios. Que viva la liberación nacional, que viva el PLD. No hay vuelta atrás. Francisco Javier será el presidente de la República. Muy bien. Lo de Venezuela, volvemos a reiterarle a los gobernantes que tienen un camino importante que recorrer. Abrazarse con la población para superar la destrucción que han provocado estos terremotos. Abrazarse con el ejército y con todas las instituciones para ir en procura de alentar, de poner en marcha planes de asistencia mancomunado, pueblo, ejército, gobierno y las cámaras legislativas de ese país. Y así no habrá manera de que imperio, sectores mediáticos, sectores económicos, sectores de lo que crean por docena, por minuto, noticias falsas y que quieren enlodar al gobierno de Venezuela como lo más atroz que ha tenido Venezuela. No, Venezuela ha sufrido un avance enorme en todos estos tiempos. Y aún las diversidades, si se concentran y estudian a fondo todas las adversidades y siguen el camino que le dio Chávez para que lo continuaran, tendrán grandes éxitos y nadie podrá doblarle el pulso al pueblo venezolano. Que la pasen bien, cuídense mucho, nos veremos pronto.